Hola, Dios te bendiga. Qué gusto que podamos encontrarnos nuevamente. Ya estamos cerrando la serie que venimos estudiando por algunos domingos sobre familias de la Biblia. Y ha sido un placer inmenso poder estudiar juntos la palabra de Dios y ver principios y verdades esenciales para nuestro tiempo y nuestra vida hoy sobre algunas familias de la Biblia que nos dejan lecciones importantes. Hoy nos toca, para cerrar la serie, estudiar un poco acerca de Josué y su familia. La Biblia dice en Josué capítulo 1: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Estas palabras llegan a la vida de Josué en un momento en que Moisés había muerto y Dios le estaba encomendando a él como el nuevo líder de Israel. Si estudiamos un poco y buscamos en la Biblia quién era Josué y su familia, quizás no vamos a encontrar muchos detalles. No se habla mucho de ellos, ni siquiera es venida de una familia prominente o que hubiera logrado grandes cosas. De hecho, Josué nace en medio de la cautividad. Él nació en medio del cautiverio de Israel en el pueblo de Egipto. Sin embargo, Dios había visto en Josué un hombre que le amaba y le obedecía. Y por esa razón Dios escoge de entre todo el pueblo a Josué para que sea el nuevo líder de Israel. Esto nos deja una lección bien importante. No importa tu pasado, ni siquiera importa de qué familia provengas. Tu pasado no te define. No define quién eres en Dios, ni siquiera define tu futuro. El pueblo de Israel tenía promesas declaradas de Dios para ellos y le estaba pidiendo a Josué, un desconocido, nacido en cautiverio, que llevara a todo su pueblo al cumplimiento de esas promesas. Como el pueblo de Israel, todos tenemos promesas dadas por Dios. Quizás tú y yo tenemos sueños y promesas que Dios ha hablado en nuestra vida que hemos visto estancarse, quizás por algún tiempo, quizás hasta por años, como le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos habían salido de Egipto y el trayecto a la tierra prometida que podían haber hecho quizás en unas semanas, en algunos meses, les había tomado cerca de 40 años de caminar por no creerle a Dios. Otra lección que aprendemos de la vida de Josué es que no son tus recursos, no son tus habilidades, no es tu contexto o lo que suceda a tu alrededor lo que te encamina y te lleva a la tierra prometida. Haber hecho realidad cada sueño y promesa que Dios te ha dado es una vida de fe y de obediencia. Las palabras de Dios para Josué son bien claras. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La promesa de Dios a Josué era clara: no te abandonaré, yo voy a estar contigo. Pero la responsabilidad había sido dada a Josué. El mandato de Dios a Josué era: sé fuerte y valiente. Hay una responsabilidad que nos toca a nosotros, que no es trabajo de Dios. Dios ha prometido estar contigo y conmigo. El mismo Dios que ha dado las promesas te acompaña en todo camino. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad en la manera en que vivimos para Dios. Se requiere de una vida de fe y de obediencia. Una vida que le crea a Dios. Una vida que pueda, en medio de cualquier circunstancia o contexto, mirar al cielo, levantar su vista a Dios
y creer que Dios está, que Dios es real, que Dios no nos abandona, que Dios lo que promete lo cumple. Pero también se requiere una vida de obediencia, una vida que viva para Dios y que en cada decisión diaria ponga en evidencia la fe que sostiene. Una vida donde podamos cumplir con los mandamientos de Dios, donde podamos obedecer lo que Dios dice en su palabra, desde las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes. Una vida que ponga atención a la voz de Dios y cumpla con todo lo que Dios ha dicho. Una vida así, no todos están dispuestos a vivirla. Tanto fue que dentro de un pueblo de más de 1 millón de personas, solamente hubo 2 que pudieron entrar a la tierra prometida. Toda aquella generación que había recibido la promesa murió en el desierto. Solamente Josué y Caleb vieron hecho realidad la tierra prometida. Una de las historias negativas que encontramos en la vida de Josué se narra en el capítulo 7 de este mismo libro. Ellos habían ido a conquistar la ciudad de Jai y regresan derrotados. Y en medio de esta derrota, Josué le reclama a Dios por qué ha pasado. Revela qué es lo que ha acontecido. Y Dios se revela y le dice que hay pecado en medio de mi pueblo. Ustedes han desobedecido mi mandato y han tomado anatema de aquello que yo había dicho, no lo hagan. Tu pecado es tu mayor enemigo. Desobedecer a Dios te desvía de todo aquello que Él ha prometido para tu vida y tu familia. Un pasaje más que quiero compartir de la vida de Josué, y quizás es de los pocos que habla de la familia de Josué, es el que encontramos en Josué capítulo 24 a partir del versículo 14. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Hay 3 principios aplicables de este pasaje que podemos aprender hoy. El primero de ellos es que todos servimos a alguien. Las palabras de Josué no daban la opción de si vas a servir a alguien. De hecho, ya dan por sentado de que estaban sirviendo a alguien. Intencionalmente o no, conscientes o no, todos servimos a alguien. La pregunta sería, ¿a quién estamos sirviendo? El segundo principio que podemos aprender y aplicar para nuestras vidas es que Josué se levantó en medio del pueblo y tuvo que tomar una decisión para él y para su familia. Si vemos en la historia, había llegado un punto en que las familias ya se habían distribuido la tierra. Eso era parte de la responsabilidad que Dios le había dado a Josué. Pero de cierto modo ya se empezaban a independizar las familias, a separarse. Y Josué se levanta en medio del pueblo y les habla bien claro. Les dice, yo no sé ustedes, pero mi familia y yo escogemos servir a Jehová. Se trata de tu decisión. Se trata de lo que tú escojas en la vida. No importa lo que otros a tu alrededor digan, no importa lo que otros a tu alrededor te influencien, la decisión es tuya e involucra a tu familia. Esa decisión va a cambiar el futuro de tu casa. Esa decisión tiene el poder de cambiar generaciones detrás de ti. Y esa es la tercera lección que te quiero dejar. Tu decisión afecta positiva o negativamente a otros detrás de ti. La Biblia dice, el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. El impacto de la decisión de Josué y su familia fue tan grande que la Biblia nos cuenta que mientras vivió él,
los sacerdotes y los ancianos junto con él, todo el pueblo de Israel sirvió fielmente a Dios. No le restes importancia a tu decisión. Lo que tú decidas hoy va a impactar generaciones detrás de ti. Tú hoy puedes cambiar el curso de la historia de tu familia, de tus hijos, de tus nietos detrás de ti. Y por qué no, de otras personas que hoy te están viendo, evalúan tu vida y siguen tu ejemplo. Tomemos la decisión correcta hoy. Decidamos desde lo profundo de nuestro corazón, junto a nuestra familia, obedecer a Dios y creerle a Él por encima de todas las cosas. Y que tú y yo hoy podamos decir como Josué: no sé ustedes, pero mi familia y yo seguiremos a Jehová. Dios te bendiga.